Muy buenas noches a todos. Nos encontramos el día de hoy con el ingeniero William Ruiz y con el ingeniero que les habla, Norberto Guerrero Moya. Vamos a hablarles el día de hoy sobre todo lo que son las noticias que están impactando en la inteligencia artificial. Para eso seleccionamos diferentes categorías para ustedes. William, ¿cuáles son las categorías que tenemos para el día de hoy? Cuéntanos. Bueno, en la noche de hoy tenemos tres categorías bastante interesantes. Tenemos salud y medicina. También vamos a tratar un poco sobre medios de comunicación y periodismo. Y finalizamos con una categoría que nos interesa mucho a todos los que estamos en este mundo de la informática, que es el trabajo y la automatización. Perfecto. Estas son noticias muy relevantes. Nuestra fuente para todo esto es la revista Forbes, una revista bastante conocida por todos los empresarios, emprendedores, todos los ingenieros, ya que es una revista que posiciona bastante y habla sobre todo lo que pasa en la parte mediática. Bueno, William, vamos a empezar hablando de las cosas buenas porque también tenemos noticias malas para hoy. Cuéntame, primero, ¿qué noticia positiva arranca Forbes contándonos el día de hoy? ¿Cuáles no tienen? ¿Cuál nos tienes? Bueno, sí, evidentemente, Norberto, en este mundo de la IA tenemos noticias buenas, pero también desafortunadamente noticias malas. Vamos a empezar siendo positivos hablando de la primera noticia, el futuro de la atención a los pacientes que va a ser mejorado o está siendo mejorado a través de la inteligencia artificial. Hey, súper bien. ¿Y de qué fecha fue esto? ¿Cuándo lo propusieron? ¿Quién lo hizo? Bueno, esto, pues la verdad, es bastante reciente, es del 26 de octubre de 2024 y fue propuesto por Kathleen Walsh de la revista Forbes. Y cuéntanos, ¿y qué pasó con esa noticia? ¿Qué pasa? ¿Qué postura tenemos? Cuéntame. Bueno, ¿qué está sucediendo? Bueno, básicamente la inteligencia artificial está buscando revolucionar la atención al paciente. ¿Cuál es la idea? Mejorar la precisión diagnóstica, ¿cierto? Optimizar todo lo que son planes de tratamiento, lo que va a conducir a que se reduzcan los costos operativos y evidentemente se pueda mejorar la interacción con los pacientes. También vemos que la inteligencia artificial, ¿cierto? Nos permite facilitar una interacción más eficiente médico-paciente y ayuda a que la atención sea mucho más personalizada. Perfecto, esto es muy importante para todos. Nosotros que estamos en un país como Colombia y tenemos que aprender todo lo que tiene que ver con lo que puede llegar a impactar y a beneficiarnos. Pero ven, ¿cómo impacta a la sociedad a nivel global? ¿Qué puede pasar o qué puede seguir después de esto? Cuéntame. ¿Qué ves que vaya a Bueno, pasar? cuál es el impacto? Bueno, la verdad, el impacto de esa tecnología, pues está enfocado en que la atención médica sea mucho más más accesible, ¿cierto? Que llegue a mucho más personas y también sea mucho más efectiva. La idea que también es que beneficie tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, bueno, todo el personal vinculado con la salud, y es básicamente muy enfocada en regiones donde los recursos son muy limitados o las distancias son bastante grandes para todo este tipo de dictámenes. Perfecto. Ven, lo más importante cuando hablamos de los avances y todo lo que es lo nuevo en la tecnología es, ven, ¿y esto por qué no pasaba antes? ¿Por qué no se veía? ¿Qué sucedía que no pasaba ahora y está pasando ahora? Cuéntanos. Bueno, pues básicamente no se daba antes porque pues no había los avances recientes que estamos viendo en el momento en la parte de la inteligencia artificial. También la ausencia de herramientas tecnológicas que antes no podían integrar o manejar los datos de una forma tan eficiente como los están manejando ahora, casi que en tiempo real. Perfecto. Y ven, esto trae implicaciones, trae algo que tengamos que saber, algo que tengamos que estar, uy, alerta porque puede pasar esto. ¿Qué implicaciones hay? Cuéntanos. Bueno, ¿qué implicaciones podemos encontrar, cierto? Bueno, básicamente, pues este tipo de avances va a ayudar como a reducir los costos de salud, ¿cierto? También se va a enfocar en la precisión de los diagnósticos y a transformar la manera en que los pacientes reciben la atención en servicios de salud, ¿cierto? También, pues lógicamente, plantea desafíos, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos? Pues como bien sabemos hoy en día, todo lo que son desafíos relacionados con la parte de la privacidad de los datos. Perfecto. Ya hablamos de lo positivo. William, ¿qué seguiría? ¿Qué tenemos que hablar ahora? Cuéntame. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la noticia negativa, ¿cierto? La noticia negativa, pues básicamente es que si la inteligencia artificial en atención médica realmente es una revolución o es una promesa, algo que realmente está marcando una serie de posibles promesas incumplidas o promesas a medias. Pues Entonces, sí, eso lo podríamos hablar como que sería
algo exagerado, ¿no? Hoy en día que vemos que pues dicen la atención médica, que vas a un punto de atención y dices ya no es una persona, no es un talento humano, sino que ya es una máquina la que nos atiende. Pues esto lo propusieron el 31 de julio del año pasado, también es una historia muy reciente. El investigador fue Bernard Marx, igualmente en la revista Forbes. Recordemos que pues esa es la base de todos los estudios que vamos a hablar hoy. Y pues muy importante contarles qué pasa. Pues primero, aunque está promoviendo avances significativos en la atención médica, algunos expertos, médicos, personas de atención a todo lo que tiene con el cliente, hablan de y advierten de que la promesa de la revolución médica podría estar sobrevendida, generando expectativas muy altas, porque los sistemas de inteligencia artificial son muy costosos y no todos los problemas del sistema de salud pueden ser resueltos por IA, ya que perdemos mucho de la parte humana, ese factor esencial que tenemos que tener a las atenciones. Bueno, Norberto, ¿y cuál sería el impacto en la sociedad de estos avances? Pues ¿Cómo sí, pues si impactaría? bien se sabe que son positivos, porque sabemos que innovar nos va a ayudar a que todo sea mejor, pero también la dependencia de la inteligencia artificial puede generar falsas expectativas, que es lo que nos está pasando ahora, que es la distracción en buscar resolver problemas fundamentales, como la falta de personal médico, o que algunas personas pierdan su trabajo también puede impactarlo, ya que pierden estos lugares o estos espacios físicos por una inteligencia artificial que puede hacer sus actividades laborales. Qué bien. Bueno, ¿y por qué esto no se presentaba antes? ¿Qué está sucediendo en el momento que nos lleva a lo a lo que sucede actualmente? Pues igualmente, como tú lo decías hace un rato, pues vemos que la inteligencia artificial está avanzando tan rápido, parece que fuera un tren que va desbordado hacia el futuro y nosotros o nos subimos o nos deja. Partiendo de ahí, pues habla de que aún no se enfrentan los obstáculos, porque antes todo lo que era la accesibilidad, a términos de accesibilidad de regulaciones, eficacia, eficiencia, tiempos de acción y tiempos para trabajar en contextos de salud, siempre ha sido temas que pues son muy ortodoxos, siempre es como que vamos al médico y tiene que ser así. Entonces, que ahora se abra la nueva expectativa, hace que pues antes no estaba, ahora va a estar y estamos con él, o los que estén van a empezar a avanzar más rápido. Interesantísimo, Norberto. Bueno, y finalmente, hablando de este caso, ¿cuáles serían las posibles implicaciones que ofrecería? Primeramente, pues ratificar que pues hay muchas ventajas, porque pues la innovación nos va a ayudar mucho, pero su implementación no está exenta de riesgos económicos, la sobrecarga de los profesionales de la salud, la brecha entre áreas de salud con acceso a tecnologías y las que no, el tema laboral, el tema de la calidad humana, todo esto son cosas que nos van a afectar, pero pues ya hablamos de lo malo. Vamos a pasar a otra categoría. La siguiente categoría tiene que ver con medios de comunicación y periodismo, como lo que estamos haciendo hoy, este podcast, donde pues hablemos de lo bueno. Eh, ¿Quieres saber qué pasó nuevo? ¿Cuál fue la última noticia que vimos? Sí, claro, vamos a hablar de una noticia positiva que habla de qué hay más allá de la desinformación, o sea, qué lleva al impacto de la IA en lo que es el periodismo y las noticias, ¿cierto? Esta noticia Exacto. también está fresquita, ¿cierto? Esta noticia es de septiembre 21 de 2024 y nuestra fuente es el señor Ron Smeltzer, también de la revista Forbes, y básicamente bueno, tenemos en materia. ¿Qué pasa, cierto? Entonces, Sí. básicamente la IA, ¿cierto? Está desempeñando un papel muy importante, bastante crucial, en lo que es la mejora de la precisión y la eficiencia en la parte de la creación de las noticias, ¿cierto? Básicamente las tecnologías emergentes están ayudando a los periodistas a producir contenido de una forma más rápida, de una forma más relevante, al mismo tiempo que están optimizando la distribución de estas noticias a través de diferentes medios. Vea, Interesante, ¿no? pues, bastante interesante porque pues los medios de comunicación es algo que consumimos todo el tiempo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el celular, la televisión, la radio, hasta los periódicos que actualmente pues no se ven tanto por lo mismo avance de la tecnología. Pero ven, aparte de esto, ¿cómo nos impacta? ¿Cómo impacta la sociedad? ¿Qué podría pasar después? Cuéntame, ¿cómo impacta y cómo podría seguir después si no Bueno, pasa? como todo tiene un impacto, ¿cierto? Una huella, y básicamente es que se va a mejorar, o sea, va a haber una posibilidad de mejorar la calidad de la información que se está ofreciendo al público, siendo que muchas veces pues no se ofrece una información precisa y veraz precisamente por la falta de estas ayudas, ¿cierto? Ahora pues la idea es que estos medios se puedan adaptar lógicamente a las demandas bastante dinámicas, bastante cambiantes que tienen hoy en día los consumidores de noticias en la actualidad.
Perfecto. Ven, ¿y esto por qué no existía antes? ¿Qué implicaciones puede traer esto para nosotros ahora? Y más que todo para los Bueno, periodistas, que si alguien en este momento es periodista, comunicador social y nos está viendo, cuéntanos, ¿por qué esto no pasaba antes y qué implicaciones puede tener? bueno, básicamente podríamos dar una respuesta muy similar a las dos anteriores en este punto. Todo se enfoca en la falta de herramientas, que antes no había, herramientas que hoy en día tenemos lo suficientemente avanzadas, lo suficientemente estructuradas y accesibles para automatizar, lógicamente, tareas que el periodista anteriormente no puede realizar. Anteriormente esto era un obstáculo, hoy en día, pues lógicamente ya se ha podido salvar ese obstáculo y se ha llevado al desarrollo reciente de una de las ramas de la IA que se llama la IA generativa. No, bueno, eso es en la parte positiva. Ahora, ¿qué seguiría de acuerdo a nuestro podcast? Cuéntanos, ¿qué parte vamos a tocar ahora? Bueno, entonces vamos a hablar ahora vamos a continuar con nuestra categoría de medios de comunicación y periodismo y vamos a tratar una noticia pero negativa, que habla sobre las salas de redacción que están utilizando IA. Pero aquí hay un tema bastante álgido que entra en consideración, es que si las consideraciones éticas no son iguales para todos. Pues vemos que esto lo coloca la Asociación de Prensa, Associated Press, y lo publican el 22 de abril del año pasado, el 2024, donde, aunque muchos medios están adoptando la inteligencia artificial, hay preocupaciones éticas por sobre el uso, como la falta de transparencia en los algoritmos, el alto sesgo, ya que sabemos que estas inteligencias artificiales son entrenadas con miles de millones de datos que ya vienen sesgados del mismo fuente de datos. O sea, no podemos creer que partiendo de estas noticias, partiendo del periodismo, de la información que nos dan, ya viene sesgada. O sea, no es autoría directamente del periodismo, sino que ya depende de una inteligencia artificial que nos va a dar estos orígenes, este sesgo que nos puede hacer que, digamos, se permeen las noticias y no sean tan transparentes. Esto lo publican y lo dice pues la Asociación de Prensa Internacional. Sí, es verdad, Norberto. Hoy en día se han encontrado muchos algoritmos que realmente tienen sesgos de sexo, sesgos de edades, sesgos de etnias, bueno, bastante preocupantes. Pero realmente, ¿cómo impacta esta noticia que estamos dando? ¿Cómo impacta a la sociedad? Más que todo cuando hablamos de esto es de la parte ética y como lo vemos en muchas materias importantes que en muchos profesionales, es como actualmente no existe o hay mucha falta de regulación clara y mucha desinformación sobre la manipulación de las noticias, entrenamiento sobre inteligencia artificial, sobre si es autoría, si es plagio. Todo esto son cosas que afectan a la sociedad, porque está afectando en la confianza del público en los medios de comunicación, está afectando cómo la gente absorbe, contiene y utiliza esta información, ya que pues estos sesgos y esta falta de regulación nos afecta a todos lastimosamente. Sí, es verdad. Hay muchas veces unos canales de noticias que, pues, la verdad, desinforman más que realmente informan, ¿cierto? Se pierde la credibilidad, la gente empieza a perder la confianza en los medios de transmisión de noticias, de periódicos y todo esto, debido a este tipo de situaciones. Pero bueno, ¿y esto por qué no se presentaba antes, Norberto? Cuéntanos. Pues primero porque pues, como lo vimos hablando, y todo nuestro podcast se basa en él, el avance de la tecnología ha sido tanto de la inteligencia artificial que los medios han sido relativamente recientes, no han podido llegar a ir a la velocidad que va la inteligencia artificial, que va todo este tren que está arrollando toda la parte de la tecnología y está llevando unas fases donde la ética está quedando atrás y empieza el avance de la tecnología y las regulaciones quedan, y esto nos afecta y tiene unas implicaciones, porque es la falta de control ético que puede llevar a la erosión de la confianza en las noticias automatizadas, el aumento de la desinformación, que ya las mismas conexiones que se den entre cómo sacan una información, la hacen llegar al público y nos la dan a nosotros para que la consumamos, no es por una persona, sino es una inteligencia artificial la que lo está haciendo. Muchas veces creemos que son personas, ya con eso es un poco preocupante, pero y afecta mucho a cómo obtenemos la información. Pero algo que nos afecta aún más, William, a nosotros como ingenieros, es el tema de trabajo y automatización. Y para eso vamos a empezar hablando de lo positivo, que es cómo la inteligencia artificial mejora la productividad y la creatividad en el 2024, 2025 y todos los años que vienen para adelante.
Eso es una noticia No. muy importante para hablar ahora. Bueno, claro que sí, Norberto, pero pues la verdad llegamos a un tema pues lo que está dentro de nuestras competencias y lógicamente pues dentro de nuestro campo de acción, que es la parte lógicamente de automatización. Bueno, Exacto, entonces esta noticia es del 4 de agosto del 2024 y nuestro investigador William Arruda también de la revista Forbes. ¿Qué pasa? Bueno, exacto. básicamente el 80% de los empleados que están usando herramientas basadas en inteligencia artificial están informando que ha habido un aumento de la productividad, ¿cierto? Por ejemplo, ¿dónde puede haber un aumento de la productividad? Por ejemplo, en toda la parte de asistencia para realizar toda la parte de informes, escritos, debido a que pues, las inteligencias artificiales prestan una invaluable ayuda en esta parte, resolviendo, por ejemplo, conclusiones, resolviendo ideas principales, bueno, en general todo lo que es la parte de asistencia para la parte de informes relacionados pues con algún tipo Exacto. de tarea. Y esto Y, adi- políticamente y a- lleva a que disculpa, y eso adicional, lleva pues, a que se cuéntame, realice cuéntame. la automatización de flujos de trabajo y lógicamente pues la productividad, como vimos anteriormente, haya aumentado de una manera o que haya tenido un incremento tan sustancial, de acuerdo a las cifras que nos da señor Arruda. Pues que si Sigue, hablamos del Norberto. 80%, significa que prácticamente trabajador que no esté utilizando inteligencia artificial o demora más en hacer las actividades o está propenso a que pueda estar saliendo del tema laboral, o sea, de que lo reemplacen. Entonces buscamos de que ahí hay algo positivo, pero también vamos a tener que hablar de algo negativo más adelante, porque no solamente es la gente que sí aumenta el 80%, pero ¿y el 20% qué le estará pasando, William? Cuéntame, ¿cómo nos impacta la sociedad en eso? ¿Qué pasa ahí? Sí, pues muchos dicen, o hay una frase muy interesante que dice que el que no se deja rompar por la tecnología termina por eliminarlo. Entonces, pues Muy cierto. hay que tener en cuenta que la tecnología con estas herramientas de IA, pues, como dijimos anteriormente, permite que un empleado sea más eficiente, ¿cierto? Permite liberarlo de tareas repetitivas o tareas monótonas y que su tiempo quede para que esa persona se vuelva más creativa y para aumentar de forma general su desempeño en su lugar de trabajo o en el cargo que tenga, ¿cierto? Bastante. Ven, tengo acá una pregunta. Bueno, ese 80% que estamos aumentando, todo eso que hablamos de que pues hay personas que tienen o tienen que llegar y antes, ¿qué podría venir después? ¿Por qué no pasaba antes? Ese contraste del antes y el después y el ahora y el futuro, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo se ve en todo esto, en esa noticia? ¿Cómo lo coloca William Aruda, tu tocayo, en eso? Cuéntame. Bueno, miremos el antes, ¿cierto? ¿Qué pasa con la adopción de la IA en gran escala? Pues que básicamente es una tendencia reciente, ¿cierto? Y que ha sido, pues, evidentemente impulsada porque las herramientas de inteligencia artificial, pues, ya están más maduras, tienen más accesibilidad y, lógicamente, se han masificado más, ¿cierto? También, si hablamos de qué podría seguir después, entonces, pues, evidentemente que la adopción de la IA, su masificación continúe aumentando y que los empleados puedan mejorar sus habilidades y que puedan tener más tiempo para centrarse en tareas de valor para las empresas. Pero eso también va atado, lógicamente, de que estos empleados o las empresas manejen unos exitosos, ¿cierto? Planes de capacitación para que pues todos nos centremos en adquisición de conocimientos sobre el uso de estas herramientas. Muy bien. Me gustaría, ya que vengo como debatiendo mucho el tema, hablar de las implicaciones, ¿no? Me gustaría hablar a mí de ello y entender que este cambio puede aumentar la productividad laboral, es muy cierto, y puede hacer que los trabajos sean más interesantes, pero también podría conducir a una mayor presión por parte de las empresas para que los empleados cumplan y adopten la tecnología, o sea, más carga laboral, más tiempos en capacitación, lo cual va a ser mayor optimización en flujos de trabajo, mayor eficiencia, mayor rentabilidad económica para las empresas, que va a ser positivo para las empresas, pero también va a haber un costo humano que se va a ver afectado. Y creo que termino esa implicación de esa noticia para tocar la siguiente, que viene a ser la noticia negativa.
que la vemos por Bernard Marx, nuevamente un gran investigador de Forbes, que ahora en mayo 15 del año pasado, 2024, nos dice con una noticia: ¿la IA realmente va a reemplazar nuestro trabajo? Justamente venimos de una noticia positiva que habla de que el 80% es fantástico, es un color de rosa, pero en esta noticia Bernard Marx contrasta, en la misma revista Forbes, nos contrasta diciendo que bueno, ¿y el otro 20% qué pasa? O sea, porque aquí viene algo muy interesante para hablar, ¿no, William? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con este temor, ¿cierto? Se está convirtiendo en una pregunta latente, el temor que muchas personas tienen de que la IA llegue a reemplazar su trabajo o de que la IA pueda hacer una serie de tareas que antes, lógicamente, realizaban personas, ¿cierto? Entonces, Y ¿qué es que es pasó? una Bueno, realidad, William. Es una realidad, los, ex- William, porque es que si hablamos de esto, William, estamos hablando de que realmente, mira, las estadísticas que nos da Bernard en Forbes son las siguientes. En el Foro Económico Mundial se eliminaron 85 millones de empleos. O sea, eso es mucho, mucho, muchos empleos. Calculemos cuántas familias detrás de cada empleo dependían de ese trabajo. La eliminación de ellos nos va a impactar de muchas formas. Cuéntame, ¿de qué manera nos impactaría? Bueno, sí, la verdad es que este mundo de de la implementación de la IA podemos decir que tiene como dos lados, ¿cierto? Lógicamente, la adopción de tecnologías que reemplazan tareas repetitivas que hacen a los empleados más productivos, pero también la eliminación de puestos de trabajos, ¿cierto? La eliminación de lo que se hablaba cierto día en relación a programas universitarios que ya hoy en día, pues casi nadie estudia, casi nadie quiere hacer esos programas, pues en vista de que la inteligencia artificial pues va a llegar a realizar este tipo de tareas, ¿cierto? Por ejemplo, en la parte en la parte de carreras que tengan que ver mucho con comunicación social, ya hay ciertas inteligencias que reemplazan este tipo de labores y que lógicamente van a llegar a aumentar el desempleo y lógicamente hay otros sectores, otras áreas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la parte de manufactura, la factoría ya no en un 70, en un 80% automatizada, sino en un 100%, y también otro campo que tiene que ver con los trabajos de servicio que podrían llegar a causar más desempleo del que tenemos ahí Exacto, en William. esas cifras pelunantes de 85 millones de empleos perdidos. Bueno, pero ¿qué podría seguir después? Pues es que actualmente hay una parte ética, que es la que veníamos hablando, y es el tema de que nosotros que estamos actualmente cursando una maestría y pues lo venimos a dar a nuestro público, es muy importante que nos capaciten nosotros y nosotros compartamos el mensaje de que tiene que haber una parte ética. No es utilizar solamente la inteligencia artificial para generar dinero, pero a costo de trabajos o a costo de vidas, porque es que vemos que afectan las vidas. Y las empresas van a tener que invertir en reentrenamiento, en una etapa de transición donde la IA va a ser necesaria, porque empresa que no lo utilice pues va a quedar rezagada. Pero también en esto, Bernard Marx, es muy claro que también tenemos que ser conscientes que la IA está avanzando muy rápida. Es cierto, pero también tenemos que ser conscientes y dejarle a nuestros escuchas, a los que nos están viendo, que todo lo que hemos hablado el día de hoy de la inteligencia artificial tiene un solo resumen, que desde la primera noticia lo hablamos, y es la implicación y el por qué esto no existía antes. Porque, como dice la comparativa, esto es un tren que va en línea recta, un tren no para, sigue. Y en este momento estamos viendo cómo se va creciendo y creciendo de vagones, de vagones, de vagones, de vagones, y las personas que no están quedando, no están aprendiendo, no están subiéndose, lastimosamente están viendo afectaciones en el tema, puede que ni siquiera pierdan el trabajo, pero baja el tema del sueldo, cuánto le están pagando, cuánto es la remuneración por sus actividades, porque ya no tiene 10 actividades, sino 3. No, mucho mejor, trabaja más fácil, pero las otras 7 actividades las hace una IA y ese costo lo invierte la empresa en software, en máquinas, pero no lo dan a las personas. Es donde lo van a tener que necesitar más adelante. Y la implicación para terminar es el contraste de la última noticia. La pérdida del empleo va a generar tensiones sociales y económicas, lo que requerirá que muchos países implementen nuevas políticas gubernamentales para mitigar estos efectos. Y con eso podríamos decir que es el mensaje que tenemos que darles hoy.
para terminar, para ya cerrar el podcast, es muy importante que entendamos que la IA es muy buena, pero tenemos que ser muy conscientes de para qué lo utilizamos, de qué forma lo utilizamos y moralmente qué estamos haciendo con estas herramientas. ¿Algo que quieras añadir, William? Cuéntame, ya para terminar, ya se nos acabó el tiempo por el día de hoy en el podcast, ya en la próxima sesión nos tendrán que hablar de otro tema. Cuéntame. No, yo la verdad me preocupo mucho por la parte ética en la inteligencia artificial. Digamos que no ha sido considerada como debería serlo. Hay muchos componentes, hay muchas invasiones de privacidad, hay muchas herramientas que transgreden esta parte ética y lastimosamente la privacidad de los datos en cierto sentido se ha perdido, ¿sí? Ya sabemos que la inteligencia artificial es maravillosa, nos ayuda a hacer muchas tareas, a automatizar procesos, pero también está sacando del contexto a las personas que de pronto no han adquirido o no están siendo formadas en esta parte de estas herramientas y en el campo de conocimiento de la IA y sus diferentes ramas. Entonces, hay que tener Perfecto. en cuenta esto, que las personas, pues, lastimosamente están, digamos que siendo, las están haciendo a un lado si de pronto no tienen conocimientos sobre estos temas, como lo que pasaba antes, hace 10 15 años, a ti no te contrataban si no tenías conocimiento, por lo menos en informática básica para cualquier cargo. Hoy en día, digamos que el analfabetismo va a ser las personas que no tengan conocimiento en algunas temáticas de inteligencia artificial, digamos entre 5 o 10 años, pues va a ser complicado para que consigan algún tipo de labor. Bueno, con eso concluimos este La podcast. verdad, sí. Sí, para todos, un placer que nos hubieran escuchado, que hubieran estado todo este tiempo. Fueron temas muy importantes. Recuerden que les hablamos de tres, todo lo que tiene que ver con la parte médica, la parte de salud, lo que tiene que ver con la parte de comunicación y periodismo y el tema de trabajo y automatización. Temas muy importantes, muy relevantes para ustedes, con ustedes. Un gusto haberles hablado el día de hoy. Un gusto estar contigo, William, nuevamente hablando de temas tan importantes como son la inteligencia artificial. Lo esperamos en la próxima misión. Muchas gracias, William. Muchas gracias a todos. Bueno, compañero Norberto, muchas gracias. Saludos a todos y una feliz noche. Muchas gracias.